Saludo, bendiciones de lo alto. Que el Dios del cielo, el Dios que vino y murió en la cruz del Calvario, que se hizo humano y murió, sea bendecido hoy, en este momento de tu vida. Qué gozo, qué privilegio, qué alegre me siento de volver una vez más a compartir la palabra de Dios. No te olvides compartir, ponerle me gusta, llevarle a otra persona también la palabra de Dios. Hoy vamos ya por la lección número 19, que lleva como título la confesión y el perdón. La confesión y el perdón. Así que vamos a orar para hablar con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por dar una vez más la linda oportunidad de estudiar tu palabra. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu. Bendice cada persona que escucha tu palabra y que podamos no solamente escucharla, sino también ponerla en práctica. Acompáñanos y sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. La confesión y el perdón. ¿Qué instrucción será concerniente a la confesión de los pecados? Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados, aunque los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Eso está en Números capítulo 5, versículos 6 y 7. Cuán fútil es tratar de ocultarle a Dios el pecado. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Números capítulo 32, versículo 23. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Salmo 98. Toda la cosa está desnuda y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13. ¿Qué promesa se hace a los que confiesan sus pecados? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Qué resultado diferente sigue el encubrimiento y la confesión de los pecados? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. ¿Qué definidos deberíamos ser en la confesión de nuestros pecados? Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Levítico capítulo 5, versículo 5. Cuán plenamente reconoció una vez Israel su mal proceder. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal y de pedir rey para nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Cuando David confesó su pecado, ¿qué dijo el que hizo Dios? Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. ¿Qué está dispuesto a hacer Dios por todo lo que le piden perdón? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todo lo que te invoca. Salmo 86, versículo 5. ¿En qué basaba David su esperanza de obtener perdón? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51:1. ¿Con qué se comparará la grandeza de la misericordia de Dios? Porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Salmo 103, versículo 11. Cuán plenamente perdona Dios al que se arrepiente. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, versículo 7. ¿Por qué razón está Dios dispuesto a perdonar los pecados? ¿Quién es un Dios semejante a ti, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del resto de su herencia? No retiene para siempre su vida, porque se deleita en la misericordia. Miqueas capítulo 7, versículo 18, y también en el Salmo 78, versículo 38. ¿Por qué manifiesta Dios tanta misericordia y longanimidad para con los hombres? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Cuando el hijo pródigo de la parábola se arrepintió y volvió al hogar, ¿qué hizo su padre? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Lucas capítulo 15, versículo 20. ¿Cómo manifestó el padre su gozo por el regreso de su hijo? Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué se siente en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué dijo Ezequías que Dios había hecho con sus pecados? He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías capítulo 38, versículo 17. Cuán completamente quiere Dios que librarnos de nuestros pecados. Lo echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 19. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, versículo 12. ¿Cómo respondió el pueblo a la predicación de Juan? Y salían a Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, y confesaban sus pecados. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Cómo daban testimonio muchos de los creyentes de Éfeso de la sinceridad de la confesión de sus pecados? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de sus precios, echaron que eran 50,000 piezas de plata. Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. ¿Bajo qué condición no ha enseñado Cristo a pedir perdón? Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿Qué espíritu debe acariciar a aquellos que Dios perdona? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Antes sé benigno uno con otro, misericordioso y perdonando los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Qué bueno que hemos visto esto. Simplemente tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y Dios nos los perdonará. Oremos. Padre querido, gracias porque te confesamos todos nuestros pecados, todas nuestras culpas para que tú nos perdones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima entrega.